exactas, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver otros métodos para resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y ya en las próximas clases vemos aplicaciones de esto. Entonces, uno de los métodos que vamos a ver hoy es el método de reducción de orden. Reducción de orden, ¿sí? Bueno, entonces el método de reducción de orden va a consistir en transformar una ecuación diferencial de orden 2 a una ecuación diferencial de orden 1. Entonces, consideremos la ecuación diferencial y segunda igual a f de x, como es de segundo orden, recuerde que depende de la variable independiente, la variable dependiente y su primera derivada, ¿sí? Esa es la forma de una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, podemos transformar o podemos resolver la ecuación diferencial de segundo orden mediante una sustitución que la transforma en una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, ese es el objetivo, ¿sí? Vamos a ver hoy bajo qué casos, bajo qué condiciones la ecuación diferencial de segundo orden la podemos transformar en una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Que las de primer orden ya hemos visto muchas formas de resolverla, entonces vamos a ver eso. Primer caso, el caso 1. Entonces, no aparece la variable dependiente, llamemos esto estrella, ¿sí? Entonces, en la ecuación diferencial estrella no aparece, no aparece la variable dependiente. La variable dependiente. Ese es el primer caso que vamos a ver. O sea que la ecuación diferencial es de la forma y segunda, ¿sí? Y segunda igual a f de x y primo, ¿sí? Fíjese que no aparece en este caso, fíjese que acá no aparece, no aparece la variable dependiente y. ¿Sí? Entonces, en este caso, la podemos transformar en una ecuación diferencial de primer orden. ¿Qué sustitución vamos a hacer? Entonces, sea, digamos, u igual a la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Esta es la sustitución que vamos a hacer. Esta ecuación la vamos a llamar 2 estrellas, ¿sí? Y llamemos esta ecuación A, ¿sí? Si U es igual a eso, por tanto, ¿cuál es la derivada de U con respecto a X? Entonces, la derivada de U con respecto a X, ¿cierto? Es la derivada con respecto a X, pero ¿quién es U? Es de Y de X. O sea que es la segunda derivada de U de X, es la segunda derivada de Y con respecto a X. Y llamemos esta ecuación B y reemplacemos B y A en estrella. En la ecuación diferencial 2 estrellas. Al reemplazarla, entonces tenemos, ¿quién es Y segunda? Y segunda, por la ecuación B, es la derivada de U con respecto a X. Es igual a f de X,
Pero ¿quién es Y'? Y' es la ecuación A, o sea, Y' es U. Entonces mire que esta es una ecuación diferencial, esta es una ecuación diferencial de primer orden. En la variable dependiente U y variable independiente X. Entonces mire que en este caso, sí es posible transformar la ecuación diferencial de segundo orden en una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, este es uno de esos casos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Entonces, resolvemos la ecuación diferencial, llamemos esta ecuación diferencial C, ¿cierto? Resolvemos la ecuación diferencial C para U y finalmente, conocida U, podemos encontrar la solución de la ecuación diferencial 2 estrellas, ¿sí? Al resolver simplemente, ya conocida U, una vez que se conoce U, se resuelve esta ecuación diferencial de Y de X igual U, y eso es todo. Entonces, en esa forma resolvemos una ecuación diferencial de segundo orden, transformándola en una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos. Primero, resolver X, Y segunda, más Y prima, igual a 1 para X mayor que 0. Entonces, mire que es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Listo? Bueno, entonces, solución. Nos fijamos, en esta ecuación diferencial es de segundo orden. Aparece explícitamente la Y. No aparece, ¿cierto? Como no aparece explícitamente la Y, entonces no aparece la variable dependiente Y. Como no aparece la variable dependiente Y, entonces hacemos U igual a de Y de X. Así que ya sabemos que de U de X es la segunda derivada con respecto a X. Entonces hacemos estas sustituciones. Esta era lo que llamábamos A y esta es la ecuación diferencial, la ecuación B, perdón, ¿cierto? Ecuación A y la ecuación B. Reemplazamos B y A en 1. Llamemos esta ecuación diferencial 1. Entonces tenemos X por la segunda derivada. Y la segunda derivada es de U de X. Entonces, X de U de X, ¿sí? Más Y', pero Y' es 1. Igual a 1. Y esa es la ecuación diferencial que tenemos, ¿sí? Fíjense que esto es de U de X más 1 sobre X por U igual a 1 sobre X, ¿sí? Bueno, ya sabemos. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? Ya sabemos. Esta es una ecuación diferencial lineal. ¿En qué variable? Variable dependiente U y variable independiente X. Y ya sabemos resolver. ¿Sí? Entonces mire que el lado, ¿sí? Mire que este lado izquierdo, ¿sí? No es más que la derivada con respecto a X de la variable independiente por U. Mire que es el primero que es X, por la segunda que es de U de X, más la segunda que es U, por la derivada del primero es X. ¿Sí? Simplemente, ¿sí? Esa es una ecuación diferencial exacta, perdón, lineal, con factor de integración X.
y esto es igual a 1. Siguiente paso, integramos. ¿Sí? La integral de la derivada es el integrando, ¿cierto? Integral y derivada se anulan. La integral de x es x más una constante. ¿Sí? Más una constante, llamémosla C1. ¿Sí? Entonces, U despeje X. Despeje U, ese que está multiplicando, pasa a dividir. X ya es X más C1 sobre X. Una vez que encontramos U, entonces ya resolvemos la ecuación de Y de X igual a U. Pero de Y de X es igual a U. Así que, y la resolvemos, de Y de X es igual a U. Pero U, ¿quién es? X más C1 sobre X, que es 1 más C1 sobre X. Y ya sabemos resolver eso es una ecuación diferencial en variables separables, de donde dy es igual a 1 más C1x por dx. E integrando, ¿sí? El siguiente paso es tomar integral, y la integral de esto es y2 sobre 2, y2 sobre 2 es igual a x más C1 por logaritmo de valor absoluto de X. Pero como X es mayor que 0, entonces logaritmo natural de X. Y esta es la solución general en forma, ¿sí? Y cada vez que uno integra, aparece una constante de integración. Profe, ¿por qué llevo sobre 2? Me... Perdón, Y, me equivoqué, Yo también gracias. tengo duda. Sí, Y, ¿Puedo volver un momento, por favor? ¿sí? Y esa es la solución general de la ecuación diferencial que teníamos. Solución general. ¿Sí? Y así se aplica el método de reducción de orden. Otro ejemplo, resolver y segunda más y prima igual a e a la menos x. ¿Sí? Bueno, otra vez, ¿qué de particular tiene esta ecuación diferencial? Que falta la variable dependiente y. Entonces, ¿qué sustitución hacemos? La misma. Sea u igual a du de x. Así que la derivada de u con respecto a x, perdón, u es de y de x. ¿Sí? Así que la derivada de u con respecto a x es de y de x2. Y esto lo llamamos a, y esto lo llamamos b. Y esta es la ecuación diferencial 2. Le reemplazamos b y a en la ecuación diferencial 2. Entonces, ¿qué tenemos? Y segunda, pero y segunda es de u de x, más y prima. ¿Pero quién es y prima? U igual a y a la menos x. Y esta ecuación diferencial, si la conocemos, ¿qué tipo de ecuación diferencial es? Ecuación diferencial lineal en la variable dependiente u y variable independiente x. ¿Cómo se resuelve? Encontrando un factor de integración. Les hallamos factor de integración. Ya sabemos que un factor de integración es b de x igual a la integral de p de x de x. En este caso, ¿quién es p de x? ¿Quién sería p de x en este caso? 1. O sea que un factor de integración es e a la x.
Entonces multiplicamos la ecuación diferencial, llamémosla triángulo, ¿sí? La ecuación diferencial triángulo por el factor de integración b de x. Y obtenemos, entonces multiplicamos por e a la x de u de x más e a la x por u más e a la x por u igual a e a la x por e a la menos x. Y a la x por e a la menos x es 1. ¿Para qué se hizo? Para que en el lado izquierdo ya sabemos que por ser un factor de integración, este lado izquierdo se va a transformar en la derivada con respecto a x del factor de integración por la variable dependiente, ¿sí? Y esto va a ser igual a 1. Siguiente paso, tomamos integral, ¿sí? Tomamos integral. Integral de a la x por u de x, ¿sí? Integral y derivada, una operación anula la otra, o sea que es e a la x por u igual a x más una constante, ¿sí? O sea que u multipliquemos por e a la menos x, es x, e a la menos x, ¿sí? Más esa constante C1 por e a la menos x, ¿sí? Pero ¿quién es u? Pero u es de y de dx. Luego, de y de dx es igual a x por e a la menos x más eso 1 por e a la menos x. Y esta la saben resolver, ¿sí? Entonces, ejercicio la termina. Es en variables separables, ¿sí? Y eso es todo. Esa es la forma de transformar una ecuación diferencial de segundo orden en una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Un último ejemplo. Resolver 2x2 y segunda más y prima al cubo igual a 2x y prima para x mayor que 0, ¿sí? Y llamemos esta ecuación diferencial 3. Otra vez, no aparece la variable dependiente y. Entonces ya sabemos cómo se soluciona. ¿Cómo se soluciona? Hacemos u igual a de y de x, por lo tanto, de u de x es igual a de 2y de x2. Estas sustituciones las vamos a utilizar mucho en las aplicaciones que vamos a ver en la próxima clase, sobre todo aplicaciones a la física. Vamos a utilizar la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces, esta las vamos a utilizar mucho. Entonces, reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos P y A en 3, ¿sí? Entonces, al reemplazarla queda 2x cuadrado y segunda, pero y segunda es de u de x, más y prima, que es u al cubo, igual a 2x, y esa ecuación diferencial ustedes sí la conocen. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? La pueden ver así, 2x2, ¿cierto? De u de x, menos 2x sub lo traemos a este lado, igual a menos u a la 3. Si le identifican, como u es mayor que 0, puedo Sí, dividir ahí por 2, tenemos, u, debemos dividir por 2x al cuadrado, sí. Y sí, después el y ahí le factor de integración. identifican.
¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Bernoulli. Sería una Es una Bernoulli. ecuación diferencial de Bernoulli, ¿sí? Esta sí lo identifica. Una ecuación diferencial de Bernoulli con n igual a 3. Ecuación diferencial de Bernoulli con n igual a 3. ¿Sí? La resuelven para u y después integran. ¿Sí? Entonces, ejercicio. Terminar. Listo. Ese es el primer caso. ¿Sí? Bueno. Entonces, como les decía, esto lo vamos a utilizar mucho en las aplicaciones que vamos a ver en la próxima clase. Bueno. Segundo caso. ¿Sí? En la ecuación diferencial 2 estrella, falta la variable independiente. ¿Sí? Entonces, en el segundo caso es cuando falta la variable independiente. ¿Sí? Y si falta la variable independiente, entonces la ecuación diferencial es de esta forma. Y segunda igual a f de y, y'. ¿Sí? Fíjese que acá falta la variable independiente. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo resolvemos esta ecuación diferencial. ¿Sí? Desde que en el caso anterior, el primer caso era cuando faltaba, ¿sí? Cuando no aparece la variable dependiente. Acá no aparece la variable independiente, ¿sí? Llamemos esta ecuación 3 estrella. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la sustitución, ¿cierto? Hacemos la sustitución, otra vez, u igual a de y de x. ¿Sí? U igual a de y de x. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos esta sustitución. Llamémosla, ¿sí? Pero notemos que esta sustitución, ¿quién sería de u de x? De u de x, ya sabemos que es de y de x2, pero esta no nos va a servir, porque si sustituimos b y a, si sustituimos b y a en 3 estrella, vamos a obtener y segunda, que es de u de x igual a f de y. F de y prima. Y prima es u. Entonces, mire lo que obtenemos. ¿Sí? Fíjese que esta es una ecuación diferencial ordinaria en las variables dependientes u y variable independiente x. ¿Sí? Y hasta el momento nosotros no sabemos resolver sino ecuaciones diferenciales donde hay una sola variable dependiente y una sola variable independiente. ¿Sí? Entonces, esta sustitución que acabamos de hacer no es tan adecuada. ¿Sí? Entonces, en este caso, donde falta la variable independiente, entonces es más adecuado hacer lo siguiente. U va a ser de u de x. Entonces, esta la vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, en este caso, mejor consideramos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿quién va a ser la derivada de u con respecto a x? Entonces, fijémonos lo siguiente. De 2y de x2 es la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a u. Perdón, la derivada de y, para obtener la segunda derivada, debo derivar la primera. ¿Sí? Y esto de acá es la derivada de x, ¿sí?
con respecto a U. Y acá aplicamos la regla de la cadena. Esto va a ser la derivada de U con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a X. Es decir, escribimos la segunda derivada en términos de U y Y. Profesor, ¿Sí? ¿puedo volver a O sea repetir que eso, por favor? regla de la cadena, No, no, U no, o es sea, una hablo de, o función, sea, digamos, o sea, el cambio que hizo fue que la derivada de u de x sea igual por eso, a 1. de U de X es de U de Y por de Y de X. ¿Sí? Es regla de la cadena. ¿Sí? Porque U es una función que depende de Y es una función que depende de X. O sea que de 2Y de X2 va a ser igual a de U de Y, pero ¿quién es de Y de X? Fíjese que de Y de X es la ecuación A. ¿Sí? Perdón, U es de Y de X, perdón, acá me equivoqué. ¿Sí? Entonces, ¿quién es de Y de X? Es U. Listo. Es, en resumen, si ustedes tienen esta ecuación diferencial, si tienen esta ecuación diferencial, ojo, si tienen esta ecuación diferencial, entonces ustedes hacen esta sustitución. U igual, acá es la segunda derivada, perdón. ¿Sí? Donde falta la variable independiente. Entonces hacen U igual a de Y de X como en el primer caso. ¿Sí? Y la segunda derivada, ¿sí? Va a ser lo que acabamos de encontrar. U por du de Y. Entonces hacen esta sustitución. Entonces reemplazamos B y A en la ecuación 3 estrella. Al reemplazar, ¿quién es de la segunda derivada? La segunda derivada es la ecuación B, que es U de Y igual a F de Y prima. ¿Y quién es Y prima? U. Y esta ecuación diferencial, si la conoce, es una ecuación diferencial de primer orden. Profesor, ¿puedo ¿A quién volver a consideramos repetir como eso? variable dependiente? Estamos considerando como variable dependiente a U y estamos considerando como variable independiente a la Y. Y esta sí es más fácil de resolver. ¿Sí? Más fácil de resolver, no, sí sabemos resolverlas. Sí, porque ya sabemos resolver una ecuación diferencial con una variable dependiente y una variable independiente. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Profesor, Entonces ahí profesor, en esa página, ¿sí? ¿Quién pregunta? Es que no se están escuchando bien. acá, ¿se escucha bien en este momento? Ahora sí. Profesor, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿U sería Y o U es la derivada. U es de Y de X. Mire la ecuación A. ¿Sí? Mírela acá. Se lo voy a señalar con verde. ¿Quién es U? La misma sustitución, la derivada de Y con respecto a X. ¿Sí? Y acá, ¿quién es la segunda derivada? La segunda derivada es derivar de U de X. ¿Y quién es de U de X? Es de U de Y por de Y de X. ¿Sí? Acá simplemente lo que estoy diciendo es que la derivada de U con respecto a X es la derivada de U con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a X. Y la derivada de Y con respecto a X es U. pero Y o sea, eso fue lo que reemplacé acá. mm, ya. ¿Sí? Bueno, entonces hagamos ejemplos. Profesor, ¿puede volver atrás un momento? Por favor. Gracias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un par de ejemplos. Resolver, primero, resolver esta ecuación diferencial
y segunda más y' al cuadrado igual a 0 para y mayor que 0 y y' mayor que 0. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que nos fijamos es que es una ecuación diferencial de segundo orden. Por ser de segundo orden, hay que transformarla en una de primero porque todavía no sabemos resolver las de segundo orden. ¿Sí? Bueno, llamemos esta ecuación diferencial 1. Lo siguiente, entonces nos fijamos que acá no aparece explícitamente la variable independiente. ¿Sí? Como no aparece la variable independiente, entonces decimos que U es de y de x. ¿Sí? ¿Y quién es y segunda? Y segunda, ya sabemos qué sustitución hacemos. Y segunda es U por du de y. Entonces y segunda es U por du de y. Estas son las sustituciones que debemos hacer. Esto fue lo que llamamos A y esto es lo que llamamos B. Entonces reemplazamos B y A en 1. Entonces tenemos Y por Y segunda. ¿Quién es Y segunda? U de U de Y. Igual ¿a quién? Más Y'. ¿Y quién es Y'? Y' es la ecuación A, que es U. O sea, U al cuadrado y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces mire que esta es una ecuación diferencial de primer orden en la variable dependiente U y variable independiente Y. ¿De qué tipo es esta ecuación diferencial? Esta. Ecuación diferencial de primer orden, variable dependiente U, variable independiente Y. Y además, ¿de qué tipo es? ¿Cómo pueden resolver esa ecuación? Pero es variables separables. Es en variables separables. ¿Sí? Mire que, ¿quién es U? U es la derivada de Y con respecto a X, o sea que U es Y'. ¿Sí? O sea que U es mayor que 0. O sea que podemos dividir por U y no hay problema. Entonces es en variables separables. Entonces la escribimos como Y por U de U de Y igual a menos U2. ¿Cierto? ¿Sí? De ahí cancelamos esta U de acá con una U de acá. ¿Qué quedó? Y de U de Y igual a menos U. ¿Cierto? Y ya sabemos resolver esa ecuación diferencial. ¿Sí? Esta ya sabemos que es en variables separables, entonces du sobre U es igual a menos de Y sobre Y. ¿Sí? Siguiente paso, tomamos integral y ya sabemos integrar eso. 1 sobre U es logaritmo natural de valor absoluto de U igual a menos logaritmo natural de valor absoluto de Y, ¿cierto? Más una constante C. ¿De acuerdo? O sea que esto es logaritmo natural de U más logaritmo natural de Y igual a una constante. Por propiedades de los logaritmos, esto es logaritmo natural de U por Y, por propiedades de los logaritmos, igual a una constante. Siguiente paso, tomo exponencial. E al logaritmo natural de U por Y es E a la C. Y exponencial y logaritmos son inversos uno del otro. Entonces queda U por Y, ¿cierto? Igual a E a la C, que lo voy a llamar C1, donde C1 es simplemente E a la C. ¿Sí? Listo. Y si eso es así, entonces ya tenemos listo, ¿cierto? Pero ¿quién es U? Pero U
es de y de dx. Luego reemplazando es y por u, pero u es de y de dx igual a una constante C1. ¿Sí? O sea que, ¿qué tipo de ecuación diferencial es esta? Ecuación diferencial en variables separables. O sea que y de y es C1 de x. Y ya sabemos lo que hay que hacer. Integramos. Y al integrar, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos? Que y2 sobre 2 es igual a Igual a X más C1 Q. más una constante C2. Y esta es la solución general en forma implícita. ¿Sí? Ya sabemos que es la solución general. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hagamos otro. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué este tema no está en las notas de clase? ¿Cómo? Porque este tema no está en las notas de clase. O sea, pues, Sí, sí, sí están las notas de clase. mm, ¿Sí? Bueno, otro ejemplo. Resolver y segunda, ¿sí? Hagamos este. Hagamos otro más interesante. Resolver el siguiente. 2y2, 2y2, y segunda, más 2y, y prima al cuadrado, igual a 1, ¿sí? Con y mayor que 0, y prima mayor que 0, ¿sí? Es otra vez, nos fijamos acá, esta ecuación diferencial, llamémosla 2. ¿Quién falta? La variable dependiente. Falta la variable dependiente, independiente, perdón, la variable independiente, ¿sí? No está explícitamente la variable independiente. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que hacemos la sustitución u igual a de y de x, que es la que estamos llamando a, y la segunda derivada, ya sabemos que va a ser u de u de y. Estas son las sustituciones que se hacen, ¿sí? Estas son las sustituciones que se hacen. Y con esas sustituciones, entonces, reemplazamos b y a en 2. Entonces tenemos 2y segunda por la segunda derivada, pero la segunda derivada es u de u de y. Acá aplicamos la ecuación b. Más 2y por y prima, pero y prima es u, aplicamos la ecuación a, igual a 1. ¿Sí? Bueno, esa ecuación diferencial ustedes ya la conocen. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Como y mayor que 0 y y prima, que es u, es mayor que 0, entonces podemos dividir por 2y 2u. O sea que queda du de y más dividir por 2y. Entonces se cancela 2y y una u. O sea que ¿qué quedó en el denominador? 1 sobre y por u igual a 1 sobre 2 y a la 2 por u a la menos 1. Dividiendo por 2 y 2u. Y esta ecuación diferencial, ustedes sí la identifican. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Esta. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Bernoulli.
de Bernoulli. Es una ecuación diferencial de Bernoulli con n igual a -1. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Variable dependiente cuál es? La Y. No, la variable independiente es y, en este caso. ¿Sí? Para esta ecuación diferencial, la variable dependiente es u y la variable independiente es y. ¿Sí? La resuelven para u y después resuelven la ecuación u igual a y de x. Entonces, ejercicio termina. Profesor, o sea que ahí no podemos ver que, digamos, la variable dependiente es la que está abajo en la derivada. Es que usted deriva con respecto a variables independientes. ¿Sí? Entonces, en este caso, con esa transformación, u es la variable dependiente y y es la variable independiente. Vale, listo. ¿Listo? ¿Es claro? ¿O hay necesidad de hacer otro? Es claro. Bueno, entonces pasemos a otro tema. ¿Sí? Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales de primer orden que se pueden transformar en ecuaciones diferenciales de segundo orden. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a ver otra sustitución, pero esto ya es para ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Bueno, entonces el tema se llama ecuaciones diferenciales reducibles a variables separables. Ecuaciones diferenciales reducibles a separables. ¿Sí? Entonces consideremos la ecuación diferencial de y de x igual a f de ax más y más c. Fíjense esta ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, esa ecuación diferencial depende de ax más by más c. ¿Sí? Bueno, entonces con la sustitución, ojo con la sustitución que vamos a hacer. ¿Sí? Con la sustitución u igual a x más by, ¿sí? Ojo, acá vamos a colocar las condiciones. A, B y C son números reales. A, B, C son números reales y B distinto de C. Entonces, tenemos que, si hacemos la sustitución, con la sustitución, ojo, con esta es la que debemos hacer. U igual a x más by más c, la ecuación diferencial estrella se transforma en una ecuación diferencial en variables separables. Siempre va a ocurrir eso. ¿Sí? Siempre va a ocurrir eso. Esa ecuación diferencial se puede transformar en una ecuación diferencial en variables separables, simplemente haciendo esa sustitución. ¿Sí? Veamos que eso es cierto. En efecto. Como u es igual a x más by más c, llamemos esta ecuación diferencial a, luego derivemos. ¿Cuál es la derivada de u con respecto a x? Entonces la derivada de u con respecto a x, entonces voy a derivar con respecto a x. Es a por la derivada de x con respecto a x, que es 1, más b por la derivada de y con respecto a x, y la derivada de una constante es 0. Despejemos de y de x, y por tanto, despejemos de y de x. De y de x es igual a du de x
menos A, este que está sumando pasa a restar, y esa B que está multiplicando pasa a dividir. O sea que de Y de X es igual a esto. A de U de X menos A, ¿cierto? Sobre B. Y esta es lo que vamos a llamar ecuación B. Entonces, reemplazamos B y A en, ¿cómo llamamos la ecuación diferencial? Estrella, la original. Entonces tenemos dy de X, pero ¿quién es dy de X? Es du de X menos A sobre B igual a F de AX más BY más C, pero esa es la ecuación A, que es U. ¿Sí? O sea que de U de X, despejemos de acá de U de X. De U de X, este B que está dividiendo pasa a multiplicar. Y esta A que está restando pasa a sumar. Mire qué tipo de ecuación diferencial es esta a la que llegamos. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? En Variables variables separables. separables. Exacto, la variable dependiente es U y la variable independiente es X. O sea que una ecuación diferencial de este tipo siempre se puede transformar en una ecuación diferencial en variables separables. Y eso es todo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Primero, resolver de Y de X igual a X más Y más 1 al cuadrado. ¿Listo? Bueno, ¿qué sustitución hacemos? U igual a 1 por Exacto, X más Y más 1. X más Y más 1. Esa es la sustitución. Y ya simplemente reemplace la derivada. Entonces, luego, de U de X es igual. La derivada de X con respecto a X es 1, más la derivada de Y con respecto a X y la derivada de 1 es 0. Así que la derivada de Y con respecto a X, despejémosla. La derivada de Y con respecto a X es de U de X menos 1. Y esta es B. Entonces reemplazamos B y A en 1. Entonces nos queda de Y de X, pero de Y de X es de U de X menos 1, igual a X más Y más 1, que es U. O sea que queda U al cuadrado. ¿Sí? Y ese 1 que está restando pasa a sumar. O sea que de U de X es 1 más U2. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? Ecuación diferencial en variables separables. Entonces separamos variables. De U es 1 más U2 igual a de X. Siguiente paso, tomamos integral. ¿Cuál es la integral del lado izquierdo? ¿Cuál es la integral de Lo- cuál? Logaritmo natural. Logaritmo No, natural. ah, Es no, logaritmo natural de 1 más 1. no, porque la derivada del logaritmo natural de 1 más U2 es 1 sobre 1 más U2 por 2U. No es. Pero esa no es Ahí, como No es la ahí. tangente de... inversa. Ah, Es sí, tangente tangente inversa, inversa, tangente inversa. correcto. Es tangente inversa de U igual a X más una constante. ¿Sí? Pero ¿quién es U? Por tanto,
¿Quién es U? U fue lo que llamamos acá, la variable X más Y más 1. X más Y más 1. X más Y más 1 igual a X más C. Y esta es la solución general en forma implícita. ¿Sí? Solución general en forma implícita. ¿De acuerdo? Bueno, otro ejemplo. 2. Resolver, digamos, de y de x igual a 2 más raíz de y menos 2x más 3. ¿Listo? Entonces vamos a resolver esta. ¿Sí? Llamemos esta la ecuación diferencial 2. Bueno, entonces solución. Sea U. ¿Quién va a ser U? Y menos 2x más 3. ¿Quién es de U? De x. Es de y de x. Entonces esta es nuestra ecuación A. ¿Quién es de y de u de x? Es de y de x menos 2 veces la derivada de x con respecto a x, que es 1, y la derivada de una constante es 0. Luego, despejamos de y de x. Es de u de x más 2. Y esta la llamamos la ecuación B. Entonces reemplazamos B y A en 2. Es que no es de y de x, es la ecuación B, que es de u de x más 2 igual a 2 más raíz de y menos 2x más 3. Fue lo que llamamos u y listo. Cancelamos el 2 y ¿qué quedó? De u de x es raíz de u. Y esta es una ecuación diferencial que ustedes la conocen muy bien. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Variables separables. Ecuación diferencial en variables separables. Entonces la resolvemos. De u sobre raíz de u es igual a d de x. Bueno, siguiente paso. Integramos. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre raíz de u? ¿Cuál es esa integral? ¿Qué les da esa integral? Es 2 raíz de 1, Es creo. 2 raíz de u igual a x más c. La derivada de raíz de u es 1 sobre 2 raíz de u. ¿Cómo integran 1 sobre raíz de u? Es como integrar u a la menos un medio. ¿Y cómo integran u a la menos un medio? Es u a la menos un medio más 1 Le sobre sumamos menos un 1. medio más 1. ¿Sí? ¿Listo? Y esto es 2 raíz de u. ¿Pero quién es u? Y menos 2x más 3. Y menos 2x más 3 igual a x más c. Solución general en forma implícita. ¿Sí? Bueno, un último ejemplo. Resolver de y de x igual a 1 menos x menos y sobre x más y. ¿Sí? Mire que esto lo pueden ver como 1 menos x más y sobre x más y. ¿Es qué sustitución hacen? ¿Qué sustitución hacen?
U igual a X más Y. U igual a X más Y. Y si hacen U igual a X más Y, ¿qué obtienen? Entonces, sea U igual a X más Y. Entonces, ¿quién es d de U? Esto lo llamamos A. Entonces, ¿quién es du de X? Es 1 más de Y de X. ¿De dónde? De Y de X es igual a U de X menos 1. Y esto es lo que llamamos B. Le reemplazamos B y A en 1. Entonces, reemplazamos B y A en la ecuación diferencial 3. Entonces, ¿qué nos queda? De Y de X es de U de X menos 1. De U de X menos 1. Igual a 1 menos U, ¿cierto? 1 menos X más Y, que es U, sobre U. ¿Sí? Listo. Esta ecuación diferencial ustedes sí la saben resolver. 1 menos U sobre U más 1. O sea que de U de X es 1 menos U más U sobre U. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Cancelan esta. O sea que de U de X es 1 sobre U. Y esta la conocemos. Ecuación diferencial. Siempre se llega a una ecuación diferencial en variables separables. Separamos variables. Después, ¿qué hacemos? Integramos. Y la integral de esto es U2 sobre 2 igual a X más C. ¿Pero quién es U? U era X más Y. ¿Cierto? U era X más Y, que es la ecuación A. X más Y al cuadrado sobre 2 es igual a X más C. O sea que este es el caso en que tenemos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ecuaciones diferenciales que se transforman mediante una sustitución en ecuaciones diferenciales en variables separables. Bueno, tenemos otro caso, que es el caso de ecuaciones diferenciales reducibles. Ecuaciones diferenciales reducibles. ¿Sí? Entonces consideremos la ecuación diferencial de y de dx igual a x más by más c sobre alfa x más beta y más gamma. ¿Sí? Llamemos esta ecuación diferencial estrecha. ¿Sí? Y A, B, C, alfa, beta y gamma, números reales. Es mucho cuidado con esa ecuación. ¿Sí? Mire, ¿sí? Antes de seguir, si ustedes grafican esto en el plano que les da, si ustedes grafican estas dos ecuaciones en el plano que da, exacto, ¿sí? Como dice Zulo, dan rectas, entonces son dos rectas, y con dos rectas en el plano no hay sino dos posibilidades. ¿Cuáles son las dos posibilidades para dos rectas en el plano? Que se intersecten o que sean paralelas. Exacto, o que se intersecten o que sean paralelas, ¿sí? Digamos que esta es la ecuación de una recta L1 y esta es la ecuación de una recta L2, ¿sí? Entonces, L1 y L2 son paralelas o L1 y L2 se cortan. Entonces, dependiendo de si esos coeficientes que representan ecuaciones de rectas son paralelos o se cortan, así se soluciona la ecuación diferencial. Entonces, caso 1.
caso 1. Entonces, si los vectores, ¿sí? Si los vectores AB y estos vectores alfa, beta, si los vectores, si AB y alfa, beta son linealmente dependientes. Es decir, que uno es múltiplo escalar del otro. Es decir, como lo quieran ver, es decir, si las rectas L1, ecuación AX más BY más C igual a 0, y L2, ecuación alfa X más beta Y más gamma igual a 0, son paralelas. Si esas rectas son paralelas, entonces en este caso, ¿sí? ¿Sí? En este caso, entonces fíjese, de esta ecuación, en este caso, alfa es igual a K por A y beta es igual a K por B. Porque uno es múltiplo escalar del otro. ¿Sí? Por esas ecuaciones. Y si reemplazamos en la ecuación diferencial, ¿qué tenemos? Entonces tenemos de Y de X, que es igual a X más BY más C, ¿cierto? Sobre, ¿quién es alfa? Es K veces A. Entonces, K veces AX más BY más gamma. ¿Sí? Entonces, ¿qué sustitución hacemos? ¿Cuál es la sustitución adecuada para resolver esta ecuación diferencial? ¿Cuál es la sustitución adecuada? ¿Si es claro lo que acabé de hacer o hay alguna duda? Profe, la sustitución sería que U es igual a X más BY. Exacto, entonces estamos en el caso anterior, ¿cierto? Entonces, como en el caso anterior, la sustitución U igual a X más BY transforma la ecuación diferencial, Volver un llamemos momento. esta ecuación diferencial 2 estrella, ecuación diferencial 2 estrella, en una ecuación diferencial en variables separables. Entonces, si no hacer esa sustitución. ¿De acuerdo? Entonces, si esas dos rectas son paralelas, es porque el vector alfa, beta y AB son linealmente dependientes. ¿Sí? Es decir, uno es múltiplo escalar del otro. Si uno es múltiplo escalar del otro, entonces alfa es igual a K veces A y beta es igual a K veces B. Al reemplazar tenemos esta ecuación diferencial y esta ecuación diferencial es de las que vimos anteriormente. Basta hacer la transformación U igual a X más BY y queda resuelta. Entonces, este caso se transforma en el caso anterior. ¿Listo? Hasta ahí es claro. ¿Listo? Bueno, Sí, claro, entonces, está claro. listo. Entonces vamos para el caso 2. Caso 2. ¿Sí? Los vectores alfa, beta y AB son linealmente independientes. Es decir, uno no es múltiplo escalar del otro. Entonces, en este caso, las rectas L1 es AX más BY más C igual a 0
y L2, que es alfa veces X, más beta veces Y más gamma, igual a 0, ¿sí? Se cortan en un punto HK, ¿sí? Entonces, ese va a ser clave, ¿sí? Ese punto va a ser clave. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces tenemos la recta, ¿sí? Esta recta L1, ¿sí? Y esta recta L2. Esa recta L1 y esa recta L2 se cortan en un punto de coordenadas HK, ¿sí? Entonces, basta hacer la siguiente sustitución. Entonces, ojo, la ecuación diferencial estrella, recuerden que nuestra ecuación diferencial estrella es esta, ¿sí? Esta de acá. Entonces, esa ecuación diferencial estrella se convierte, ¿sí? O se transforma en una ecuación diferencial que ustedes ya saben resolver, homogénea, mediante la sustitución, mediante las sustituciones X igual a U más H y Y igual a B más K. Hay que hacer estas sustituciones, ¿sí? Es decir, estamos llamando U igual a X menos H y V igual a Y menos K. Hay que hacer esta sustitución. ¿Listo? Veamos que es... ¿Puedo volver un momento, por favor? Sí. Vamos a mirar que efectivamente eso es cierto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar que efectivamente eso es cierto. Como H y K, fíjese que H y K es un punto de corte, entonces satisface las ecuaciones. ¿Qué está diciendo? Que AH más BK más C es igual a 0. Satisface la ecuación de la recta L1 y también satisface la ecuación de la recta L2. ¿Cierto? ¿Sí o no? Por ser un punto de corte, satisface esas dos ecuaciones. ¿Cierto? Sí. Llamemos estas ecuaciones y, ¿sí? Estas llamémosla A y estas llamémosla B. ¿Sí? Entonces, ojo, estoy diciendo X es igual a 1. Un momento a la anterior, pero dos anteriores, por favor. Sí, ya voy. Y igual a V más K. Estas son las sustituciones que tenemos. ¿Sí? Una más anterior. Ahí. No, una anterior. Esa. Gracias. Entonces, si esto es así, entonces de acá tenemos que DDX es igual a DDU y DDY es igual a DDB. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar esto en la ecuación diferencial. Entonces, reemplazamos en la ecuación diferencial estrella. Entonces, recuerde que la ecuación diferencial estrella, ¿sí? Voy a colocar acá la ecuación diferencial estrella. Otra vez. Esta es nuestra ecuación diferencial estrecha. Entonces, reemplacemos. ¿Quién es de Y? De Y es de V. ¿Quién es de X? De U. Igual a A
por X, pero ¿quién es X? U más H, más B por Y, pero ¿quién es Y? V más K, más C, sobre alfa por X, que es U más H, más beta por Y, que es V más K, más gamma. O sea que dB de U es igual a AU más BB más AH más B por K más C. Destruyo paréntesis. ¿Sí? Y esto es alfa veces U más alfa veces, ¿sí? Alfa veces U, lo voy a escribir así, alfa veces U más beta veces V más alfa veces H más beta veces K más gamma. ¿Listo? Simplemente destruir paréntesis. ¿Esto de acá cuánto vale? Lo que encerré en verde, ¿cuánto vale? 0. Cero. Cero, ¿por qué? HK pertenece a la recta LU. ¿Sí? Y este rojo, ¿cuánto vale esta parte roja? Profesor, no entendí por qué vale 0, profesor. Mira, ¿qué dije acá? HK es un punto de corte de las dos rectas. Si es un punto de corte, es porque está en las dos rectas. Y si el punto pertenece a la recta, es porque satisface la ecuación. O sea, AH más BK más C es igual a 0, porque está en la recta L1. Y alfa H más beta K más gamma es 0, porque está en la recta L2. Entonces, eso fue lo que escribí acá. 0 porque HK está en la recta L1 y 0 porque HK está en la recta L2. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué quedó? dB de U es igual a A veces U más beta veces B sobre alfa veces U más beta veces V. Y esta es una ecuación diferencial homogénea. Pues mire que sí se puede transformar esa ecuación diferencial en una ecuación diferencial homogénea que ustedes ya saben resolver. ¿De acuerdo? ¿Es claro hasta ahí? Sí, es claro. Un ejemplo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, resolver la ecuación diferencial igual a X menos Y menos 5 sobre X más Y menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes se fijan, esas rectas, ¿se cortan o son paralelas? Se cortan. Se cortan, ¿cierto? Entonces, tenemos la ecuación de esta línea recta, ¿cierto? X menos Y menos 5 igual a 0 y X más Y menos 1 igual a 0. Esta es la ecuación de la recta L1 y esta es la ecuación de la recta L2. Llamemos esta ecuación 1 y esta ecuación 2. ¿Sí? Si sumamos, entonces hallemos el punto de corte. Si Pero espera una sumamos, pregunta. ¿sí? Ahí los vectores no son LD. No, porque los coeficientes son 1 y menos 1, ¿cierto? Ah, sí, Es sí. un vector, ¿sí? Y el otro es 1, 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Listo. De nada que. Listo. Entonces sumamos. 1 más 2. Entonces implica X más X, 2X, Y menos Y, 0, menos 5 menos 1, menos 6 igual a 0. Implica que X es igual a 3. Y si X es igual a 3, esta es la ecuación 3. Entonces, 3 en 2 implica que 3 más Y menos 1 es igual a 0.
De acá que tenemos, que y ¿cuánto vale? Vale menos 2. ¿Sí? Es y vale menos 2. Y si y vale menos 2, entonces el punto HK, ¿cierto? El punto HK del que hablamos, que es el punto de corte, es el punto de coordenadas 3 menos 2. Entonces, perdón, ya tenemos el punto de corte. Una vez con el punto de corte, entonces ya sabemos qué sustitución hacemos. Hacemos la sustitución X igual a U más H. O sea que X es igual a U. ¿Y cuánto vale H? Acabamos de ver que H vale 3, que es la primera componente. Y Y es igual a V más K. O sea que Y es igual a V. ¿Y cuánto vale K? Es el otro punto de corte. Menos 2. O sea, V menos 2. Estas son las sustituciones que hacemos. Pues en este caso, notemos que d de x es igual a d de u y d de y es igual a d de b. Estas ecuaciones las reemplazamos en la ecuación diferencial, llamémosla estrella. ¿Sí? Entonces, reemplazamos en la ecuación diferencial estrella. ¿Y qué tenemos? Entonces tenemos que esta ecuación diferencial es dv de u igual a u menos b, ¿sí? Al hacer la sustitución queda así. ¿Listo? ¿Es claro? Miren en el caso general. Tenemos AX más BY más C, alfa X más beta Y. Al hacer la sustitución, ¿sí? ¿Qué queda? Queda AU más BV, alfa U más beta B. El objetivo era eliminar C y gamma de la ecuación. ¿Sí? Ese era el objetivo. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Sí es claro? Profesor, o sea, se reemplaza X igual a U más 3. Sí, y Y igual a B menos 2. Al sustituir en la ecuación les queda esta ecuación. ¿Listo? El objetivo era eliminar el término independiente, el menos 5 y el menos 1. Para eso se hace esa sustitución. Entonces, al hacerla con toda seguridad van a llegar ahí, que es una ecuación diferencial homogénea. Homogénea. ¿Sí? Entonces la resolvemos. ¿Sí? O sea que mire que de B de U se puede escribir, dividan por U arriba y abajo. Entonces U menos B sobre U sobre 1 más B sobre U. ¿Sí? Entonces se puede escribir en la forma V sobre U. ¿Qué sustitución hacemos? W igual a B sobre U. Entonces hacemos la sustitución W igual a B sobre U. Es decir, B igual a U por W. Que la derivada de B con respecto a U es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Sí? Entonces reemplazamos estas ecuaciones A y B, reemplazamos B y A, reemplazamos ¿No se puede volver un momentico B y para A algo? en la ecuación diferencial, llamémosla 2 estrellas. ¿Sí? En esta ecuación diferencial, 2 estrellas. Listo, entonces dB de U, que reemplazamos dB de U. dB de U es U de W de U más W. Es igual a 1 menos W sobre 1 más W.
1 menos W sobre 1 más W. ¿Sí? O sea que esto es U de W de U igual a 1 menos W sobre 1 más W menos W. Y hacemos esa resta. Sea U de U es igual a 1 menos W menos W cuadrado sobre 1 más W. ¿De acuerdo? O sea que es una ecuación diferencial en variables separables. Mire que esto no es más que 1 menos 2W menos W cuadrado sobre 1 más W. Entonces, esta es una ecuación diferencial en variables separables. Esta. Profesor, no entiendo por qué se hizo que W es igual a V sobre U. Es una ecuación diferencial homogénea y las ecuaciones diferenciales homogéneas en la clase pasada vimos cómo se resuelve. ¿Sí? Hace la sustitución igual a, ¿cierto? Era la forma y sobre x, acá la variable es b sobre u, ¿sí? Variable dependiente sobre variable independiente. Esa es la sustitución que se hace. ¿Sí? Pues las que vimos en la clase anterior. ¿Listo? Y esta es en variables separables, o sea, 1 más W sobre 1 menos 2W menos 2W menos 2W menos W es igual a du sobre U. Y esta ecuación diferencial, ustedes sí la saben resolver. ¿Sí? Siguiente paso, se integra, ¿cierto? ¿Y cuál es la integral del primero? ¿Qué les da la integral del primero? ¿Cuál es la derivada del denominador? Menos 2W menos W, ¿cierto? Entonces es casi la derivada del numerador. Entonces, siguiente paso, integramos, ¿sí? Y hacemos este truco. Entonces, mire que esto es menos 2W sobre 1 menos 2W menos W. Entonces, simplemente multipliqué y dividí por menos 2. ¿Sí? Igual a du sobre u. O sea que menos 2 menos 2W W sobre 1 menos W2 es igual a menos 2 sobre U de U. Ahora sí, pongan esas integrales. ¿Cuánto da la integral del lado izquierdo? Fíjese que el numerador es la derivada del denominador. Entonces es logaritmo natural de menos 1, de 1, perdón, menos 2W menos W2. Mire, la derivada es 1 sobre 1 menos 2W menos W2 por la derivada interna, que es menos 2 menos 2W. Es efectivamente, ¿sí? Esa es la integral. Y la otra integral es menos 2 y la integral de 1 sobre U es logaritmo natural de U más una constante, C1. Y entonces, por propiedades de los logaritmos, esto es 1 menos W2, y este lo paso a sumar, más logaritmo natural, propiedades de los logaritmos, igual a C1. O sea que esto es logaritmo natural de 1 menos 2W menos W2 por U2 igual a C1. Y tomo logaritmos a los dos lados. O sea que 1 menos 2W menos W2 por U2 es igual a C, donde C es E a la C1. Y recupero las variables originales, porque la solución de la ecuación diferencial
la debo dar en términos de las ecuaciones de las variables originales, que son X y Y. Entonces es 1 menos 2W. ¿Pero quién era W? Acá está, en la ecuación A. Es V sobre U. Entonces es V sobre U menos V sobre U al cuadrado por U al cuadrado igual a una constante. Y recupero las variables originales. Y es 1 menos 2 por V. ¿Y quién es V? Se vienen a la variable original. V es Y más 2, ¿sí? De acá. ¿Sí? De esta ecuación triángulo. ¿Sí? Despejen V. ¿Quién es V? Y más 2. Recuperan la variable original. Y más 2 sobre U. ¿Y quién es U? Otra vez se vienen para la ecuación estrella. ¿Quién es U? X menos 3. Entonces, sobre X menos 3 menos, acá es Y, ¿cierto? Y más 2 sobre X menos 3 al cuadrado por U. ¿Y quién es U? X menos 3 al cuadrado igual a una constante. Acabamos de encontrar la solución general en forma implícita de esa ecuación original. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Es claro el método? Profesor, Sí. no entiendo por qué, o sea, en el segundo renglón salió el -1/2. Multipliqué y dividí por menos 2 para que se dieran cuenta de que la derivada, que el numerador es la derivada del denominador, para poder que la integral fuera logaritmo natural. ¿Sí? ¿Y por qué o sea, y bueno, eso sí lo entiendo, sino por qué quitó la integral en el segundo renglón No me al otro equivoco. lado del igual? Claro. Sí. Gracias. Listo. Vale, gracias. ¿Es claro? ¿O tienen alguna duda? Profe, al principio, ¿usted cómo halló los interceptos? Es que me No. sale después. Simplemente es resolver este sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Ah, ya, ya. ¿Sí? Ajá, gracias. ¿De acuerdo? Listo, profe. Sí. Por ejemplo, ¿sí? El último. Vamos solo a indicarlo. ¿Sí? De y de x igual a 2y menos x menos 4 sobre 2x menos y más 2. ¿Sí? Listo. Entonces mire que hay dos rectas. ¿Sí? L1, que es menos x más 2y menos 4 igual a 0. Y esta otra, que es 2x menos y más 2 igual a 0. ¿Sí? Llame esta ecuación 1 y esta ecuación 2. Entonces multipliquemos la ecuación 1 por 2. ¿Sí? Entonces la ecuación 1 por 2. ¿Qué queda? Menos 2x más 4y menos 4 igual a 0. Y 2x menos y más 2 igual a 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Y ahí obtienen el punto de corte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acá me equivoqué. 2x, 4y menos 8. ¿Sí? Menos 8. Es toda la primera ecuación. ¿Sí? Entonces suman. Se cancela. 3y
Menos 8 más 2, menos 6, igual a 0. O sea que y es igual a 2. ¿Sí? Y si y es igual a 2, entonces esta 3 la ponen en 2. Entonces tienen 2x menos 2, ¿cierto? Porque y vale 2 más 2 igual a 0. O sea que tienen que x es igual a 0. Entonces el punto de corte, HK es igual a, el punto de corte HK es igual a 0, X nos dio 0 y Y nos dio 2. Este es el punto de corte. ¿Qué sustitución se hace? X igual a U más H. O sea que X es igual a U porque H vale 0. Y Y igual a V más K. O sea que en este caso Y es igual a V más K que vale 2. Si eso es así, D de X es igual a D de U y de Y es igual a D de B. Esto se reemplaza en la ecuación diferencial. ¿Qué obtenemos? Al reemplazar, ustedes van a tener dB de U, dB de U igual a 2UV menos U sobre 2U menos B. Al reemplazar, ¿sí? Al reemplazar es como cambiar Y por V y X por U, ¿sí? Y botar el menos 4 y el 2. En el fondo es porque al reemplazar, como hicimos ahora, ¿cierto? Miren el caso general, como hicimos el caso general, que de eso se trataba. Miren el caso general acá. ¿Sí? El caso general. Si las rectas se cortan, ¿sí? Hacíamos esta sustitución, y con eso la ecuación diferencial que quedaba es de B de U, A por U, más B por B, alfa por U, más beta por B. Esta es la ecuación que queda. Es con toda seguridad. Al reemplazar, obtienen esta ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial, ustedes ya la saben resolver. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? De las que vimos la clase pasada. Homogénea. Y esas ya las saben resolver. Entonces les queda como ejercicio. Resuelven y después reemplazan X por U y V por Y menos 2. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Profe, una duda. Entonces, digamos, en este tipo de ecuaciones, siempre vamos a terminar con una homogénea, ¿cierto? ¿O no? Sí, claro, porque eso fue lo que, mire que ese es el caso general. Al hacer la sustitución, se llega siempre a esta ecuación diferencial que les voy a encerrar con rojo, a esta. Siempre llegan a una ecuación diferencial homogénea. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Listo? Siempre llegan a una homogénea. Bueno, entonces, con esto terminamos, ¿sí? Bueno, algunas técnicas para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahora lo que vamos a ver en las siguientes dos clases es aplicaciones de esto. Entonces vamos a ver problemas de física, de vaciado de tanques, de salmuera, de crecimiento poblacional, de trayectorias ortogonales. Vamos a verlo en las próximas dos clases, ¿sí? Porque ya, y con eso terminamos el tema para el primer parcial. Entonces, podemos dejar por hoy. ¿Tienen alguna pregunta?